La Cámara Uruguaya de Turismo, CAMTUR, y el Ministerio de Turismo realizaron el lanzamiento oficial de esta Expo Turismo Uruguay 2026, la nueva feria del sector, sin precedentes por otra parte, que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de abril en el Centro de Eventos del LATU. Y está con nosotros en vivo, aquí en estudios, el, como se dice, flamante presidente de CAMTUR, Fernando Tapia. Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto, la verdad, estar acá contigo. Muchas gracias. Hacía tiempo que no nos veíamos, de diciembre. Sí, es cierto, de aquel cierre que fue, además, como ha caracterizado a la Cámara en estos últimos años, un evento social donde se brinda por todo lo bueno que sucedió en ese año. También hay una proyección esperanzada de lo que puede suceder a futuro, pero siempre con propuestas, siempre propositivo, siempre marcando agenda. De hecho, el propio ministro toma como referencia los discursos, los incorpora al suyo. Quiere decir que ahí funciona muy bien, como esa dinámica público-privada. Y con el informe de Ceres, que también marca como el rumbo. Sí, además vos siempre nos estás acompañando, así que ya sé que tenés la camiseta puesta del turismo. Nos encanta compartir esos espacios y la verdad que le das un tono también que a nosotros nos gusta mucho como ADN de la Cámara, ¿no? Como bien decías, es una actividad la turística que tiene que tener buena onda, buena predisposición, ánimo positivo, pero también tiene que tener seriedad, profesionalismo. En eso hemos estado trabajando en los últimos años y en ese sentido Ceres vino a aportarnos muchísimo en ese sentido, ¿no? Porque hace 4 años trabajamos con Ceres y la verdad que el tema fundamental fue que cambiamos el foco de lo que leemos o lo que tratamos de ver del turismo, ¿no? Hasta ese momento los datos que de alguna manera estaban siempre en la cantidad de turistas que llegaban, la cantidad de divisas que estaban, que son importantes datos, pero con Ceres fuimos a otras dimensiones, ¿no? La dimensión más social, al empleo, a la característica de ese empleo, al impacto que tiene el turismo en el resto de la economía, más allá del turismo en sí mismo. Y de alguna manera entendimos en el turismo que de repente, si bien lo teníamos ahí, pero no lo teníamos tan claro, que es una actividad que es un motor, verdadero motor de desarrollo económico y social para el Uruguay. Totalmente, porque además impacta en ese concepto del primer empleo para muchísima gente, le da oportunidad a una cantidad extraordinaria de familias, después podemos repasar ese número. Pero creo que decía ayer el propio ministro, hay un momento donde tendrá que reivindicarse el turismo como sector por la importancia que tiene, porque aparentemente siempre está como en un segundo plano, y el propio ministro ayer decía, vamos a ponerlo en el lugar que merece estar. Sí, bueno, es una actividad que tiene una potencialidad enorme. En este momento, por ejemplo, pensando un ejemplo específico de este momento, ¿no? Hay una coyuntura específica, positiva con Argentina. Argentina está evolucionando en forma positiva. Los índices o los macro índices que tenemos con Argentina históricamente se empiezan a parecer cada vez más a los mejores momentos. Todavía no llegamos a ese momento, pero se empiezan a parecer cada vez más. Y coyunturalmente el turismo tiene la posibilidad en corto lapso de pasar de un 6.4% del PBI actual a un 8.4% del PBI, que fue 2017 el año más importante, con esa situación con Argentina en ese contexto que estamos hablando recién, que se está empezando a producir ahora. Entonces, ¿qué otra actividad económica en Uruguay en este momento tiene la posibilidad o la potencialidad de aportar esa digamos, riqueza nueva al PBI para justamente crecer en ese sentido? En un momento en el cual la situación fiscal del país está complicada, y el plan del gobierno actual es resolver el tema del déficit fiscal a través del crecimiento del PBI. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros entendemos que son relevantes, que es una herramienta para todo el Uruguay, no solamente para quienes estamos en turismo. Una herramienta que además del punto de vista social, como decías recién, bien, en 2024, según el INE, fueron 125.000 empleos en el turismo, 7,5% del total de los empleos del país. Tendremos el dato seguramente de 2025 en breve, que será igual o superior a ese número. Entonces, y además lo que decías recién también, el 30% de esos empleos son en menores de 29 años, que es una franja etaria que particularmente tiene dificultades para conseguir empleo. El resto de la economía en su conjunto proporcionalmente tiene menos, tiene 20% de los empleos en esa franja etaria. Entonces, todos esos datos nos hacen a nosotros creer y pensar de que la herramienta de actividad turística es muy relevante y que Uruguay podría tener algunas políticas públicas un poco más orientadas para que haya un desarrollo importante en la actividad.
Es una actividad también que hay que reconocer que, considerada individualmente, es una actividad económica relativamente nueva, tendrá unas décadas. Entonces, de repente eso conspira, ¿no?, en ese sentido. Pero creemos en este momento, como decías bien, con el Ministerio de Turismo tenemos una articulación público-privada de altísima calidad. Sin embargo, la articulación tiene que también llegar al resto de los estamentos del Estado, sobre todo el Ministerio de Economía, claro, y otros espacios donde de alguna manera se juegan los partidos. Sí. El Ministerio de Turismo está haciendo su parte realmente. Sí. Ustedes alcanzaron ese objetivo, no digo óptimo porque siempre hay posibilidades de seguir mejorando, pero muy saludable con el sector público, ¿no? O sea que lo privado-público funciona. De pronto lo que falta es lo público-público, o también, porque no lo privado-privado, ¿no? Hay una cantidad de variables que también tienen que estar vigorosas, ¿no? Sin duda, la Cámara, por ejemplo, tiene un rol importante, que es justamente la articulación privada-privada, que no es menor eso, porque realmente que esté todo el sector cohesionado, que esté todo el sector unido, con una visión clara, es muy relevante para que también el sector público pueda tener un interlocutor y que realmente pueda tener una posibilidad de dialogar y de hacer cosas, ¿no? Sí, hablaste de autoestima ayer, que el sector tiene que tener mejor autoestima, ¿no? Me parece relevante eso. Sin duda. Yo creo que tenemos ahora un momento en el cual tenemos una gran oportunidad y creo que la autoestima es muy relevante, porque nosotros es un sector que está integrado 85% por microempresas, es decir, hasta 4 o 5 integrantes, colaboradores en cada empresa. 12% adicional son empresas pequeñas, o sea, empresas de hasta 19 personas, y después recién el otro 3% está integrado por medianas y grandes empresas. Entonces, realmente hay un grupo de personas involucradas en el sector que necesitamos cohesionar, necesitamos unir para que todos juntos realmente tengamos esa potencia que se necesita. Vamos a hablar de esta Expo Turismo Uruguay 2026, pero no querría irme de este asunto que estabas tratando recién, la articulación privado-privado, ¿no? Porque hablando de ese peso enorme que tienen las pequeñas empresas vinculadas al turismo, también es necesario comunicarles o que les llegue mejor la información respecto a las facilidades que hay, porque a veces está la facilidad, pero no se la conoce, por lo cual parece que no estuviera. Y hay un conjunto de políticas, de incentivos, que están ahí. Sin duda. Ahora, el 17 de diciembre pasado, en el evento que mencionabas recién, que Ceres hizo una presentación, se hizo una encuesta a todos los operadores, a una gran parte de operadores, y justamente lo que decías es uno de los temas. O sea, solamente el 33% de quienes contestaron la encuesta decían conocer alguna herramienta que tenían a disposición, por ejemplo con ANDE o con República Microfinanzas, herramientas que son muy buenas, y en algunos casos realmente que pueden colaborar mucho, contribuir mucho al desarrollo de las empresas, pero no están informados. Y bueno, eso también es un poco por el perfil de esas empresas, ¿no? Entonces, bueno, uno de los roles que tenemos nosotros justamente es contribuir con esas instituciones públicas que tienen ese tipo de herramientas a que esas herramientas se difundan correctamente y que haya más acceso de todos los socios. La Cámara es una organización de segundo grado, los socios de la Cámara son asociaciones y cámaras, claro, y las empresas son socias de esas cámaras, que son socias a su vez de Campus. Entonces, a través de todo ese conglomerado intentamos difundir esas herramientas que realmente en muchos casos son vitales para la viabilidad de las empresas. Claro, respecto a la coyuntura más candente, más inmediata, naturalmente el tipo de cambio impacta en el sector, en esto que se espera que tuviera un comportamiento, la temporada, ¿no? Se esperaba un comportamiento de determinadas características, no sé qué están midiendo ustedes, cuando aún falta, ¿no? Porque hay que decir que falta un tiempo, pero claramente acá hay algunas variables que están instaladas, el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Sin duda, como decías bien, la temporada está en camino, es una película que todavía no ha terminado, hay que sacar las conclusiones después del primer trimestre. El Ministerio de Turismo seguramente en los próximos días va a publicar los datos del mes de enero 2026, pero yendo un poco al contexto, lo que sucede es todo el año pasado recibimos 3.604.000 turistas del exterior en Uruguay. Eso es un ratio de más de un turista por habitante, lo cual en cualquier medición internacional, en cualquier comparación internacional, es muy bueno. Entonces, el tema de la demanda que va por ese lado es muy buena. O sea, el Uruguay tiene un turismo muy atractivo y la ecuación de valor, servicios o experiencia turística, precio, es buena, porque esa cantidad de gente que llega realmente lo aprecia. Después está el tema de la competitividad del de mediano y largo plazo
y la rentabilidad de las empresas. En ese sentido, la agenda de competitividad de Uruguay es mucho más grande que el tema del tipo de cambio, sin duda. En ese sentido, nosotros estamos trabajando, como te decía recién, con el Ministerio de Turismo en un grupo de trabajo de fin del año pasado, que este año empezamos el mes de enero, tuvimos la primera reunión, vamos a tener una reunión mensual, donde estamos justamente trabajando en políticas públicas que podemos sugerir desde nuestra parte del Ministerio de Economía, con una visión 360, es decir, una política X que se plantea, que tenga un análisis de si hay un renunciamiento fiscal, bueno, cuál es el retorno que eso puede tener en empleos, en divisas, en de alguna forma recaudar de otra manera esos impuestos que se están renunciando en ese momento. En fin, una digamos, idea de plantear al Ministerio de Economía 360 las políticas para que se pueda llevar adelante. Esa es la agenda grande, digamos, ¿no? Y después está, sin duda, el tipo de cambio, que es muy impactante, porque en esa agenda de competitividad, en esa competitividad débil que tiene el Uruguay y que tiene el turismo también de Uruguay, además le agregamos una evolución del tipo de cambio acelerada como tuvo el mes de enero, por ejemplo. Todo el año 2025 fue un 11% aproximadamente la depreciación del dólar frente al peso uruguayo. En el caso del mes de enero, en los primeros 20 días, llevábamos un 4%. Entonces hubo mucha inquietud en el sector, en todas esas empresas pequeñas que hablábamos, porque realmente eso impacta directamente en la rentabilidad de las empresas y en la competitividad también, porque hay muchas empresas turísticas que están orientadas al turismo interno, pero empiezan a competir con otros destinos que son más baratos en dólares. Entonces el turismo interno también empieza a salir más de lo que se queda acá. Entonces hay una complejidad importante, ¿no? Ustedes tienen medido, imagino, Fernando, el proceso de nacimiento y muerte de empresas vinculadas al turismo. El año pasado hubo allí como una luz de advertencia, ¿no? Sí, bueno, de alguna forma, hoy por hoy son 25.000 empresas aproximadamente que hay en todo el país que están vinculadas al turismo. Ha sido bastante estable, a pesar de que sí hubo unos momentos, pero ha sido bastante estable, inclusive pre y post pandemia, si bien hubo en la pandemia obviamente una pérdida importante, pero estuvo bastante estable la cantidad de empresas y la cantidad de empleos también se mantuvo bastante estable a pesar de todo eso, porque al ser empresas pequeñas en general hay una vinculación con la empresa de parte de los colaboradores que es muy, muy cercana, entonces de años y demás. Entonces es un sector que además tiene esa particularidad, que los empleos quizás sean más firmes en ese sentido, por esa situación. Más cercanos en lo humano también, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ¿de qué viene esta feria? Reiteramos, la Cámara y el Ministerio lanzaron oficialmente la Expo Turismo Uruguay 2026, una nueva feria del sector del 17 al 19 de abril en los salones del LATU, en el centro de eventos del LATU. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué esperan allí? Bueno, primero va a ser una gran fiesta del turismo nacional, porque realmente por primera vez, si bien hay un antecedente que es Expo Viajes, que lo hacía Audavi, la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes, con buen éxito, lo hicieron algunas veces, hacía muchos años que no se estaba haciendo, y ahora la particularidad nueva es que está todo el turismo uruguayo, no solamente las agencias de viajes, sino todo el turismo nacional está unido en esta campaña que estamos haciendo de alguna manera para llevar adelante el turismo. Y Expo Turismo, además de que va a ser el gran encuentro del turismo nacional, va a ser también el gran encuentro del turismo nacional con la sociedad uruguaya, porque va a estar abierta las puertas para que puedan visitarla a la feria el 18 y 19, sábado y domingo. Armar tu paquete ahí mismo. Sábado y domingo, exactamente, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, sábado y domingo. Nosotros estamos transmitiéndole a los operadores que van a participar que la idea es que las personas que vayan puedan adquirir ahí una experiencia, un viaje o lo que necesiten del tema del punto de vista turístico con los mejores beneficios habidos que puedan haber. Es decir, que ese momento del año sea el momento más conveniente para acercarse y planificar las siguientes vacaciones y ya contratarlas y ya cerrarlas ahí ese fin de semana. Esa es un poco la propuesta al público en general. Y desde el punto de vista del sector, la idea es tener el viernes, que es el 17, toda una jornada de conferencias y ponencias y demás que más institucional, más interno, más de capacitación y de contacto, más de networking. Y después el sábado y el domingo, ahí sí abrir las puertas para todo el público en general. Como te digo, va a ser lo estamos esperando con muchas ganas realmente de eso. Estamos trabajando muchísimo también para que salga adelante. Y va a ser una feria, todos los países de la región tienen una feria turística a nivel internacional. Uruguay no la tenía. A partir de ahora la va a tener. Y ya tenemos, la verdad, por ejemplo, tenemos confirmado Visit Buenos Aires como destino invitado. Hay algunos países que van a estar presentes también, algunos estados del nordeste brasilero. La verdad que, y bueno, y todos los operadores, tanto nacionales como operadores de agencias de viaje que venden turismo al exterior, internacional. Bien, Fernando, en el cierre, bueno, allí por ejemplo se mencionaba, ¿no? Vení, conocer, reservar y viajar, que viene a ser como el claim ahí de este encuentro.
pueden ustedes tener más información en expoturismouruguay.com.uy. ¿Cómo ha impactado? Me imagino que en muchos aspectos de manera positiva, pero también hay ciertos recelos en cuestiones como la inteligencia artificial, todo esto que viene montado en lo digital y que en determinados momentos afectó al sector porque había como una competencia desleal. ¿Cómo internalizan ese debate hoy por hoy? Bueno, de alguna manera son cosas que han venido para quedarse. Entonces, lo que tiene que ver con las plataformas, por ejemplo, online para reserva de alquileres temporarios y demás, el año pasado se terminó de reglamentar una ley de vivienda turística, de alojamientos turísticos, que ya está vigente, pero el Ministerio está dando los pasos ahora para implementarla, que básicamente lo que implica es que de alguna forma esas propiedades que se ponen, digamos, a disposición del público en general cumplan con algunos requisitos que son exigibles a los hoteles, por ejemplo. Eso no implica que se afecte aquella cultura tradicional que hay en los balnearios de Uruguay, de que haya familias que tengan su casa en el frente o en el fondo, que la alquilan durante el verano. Eso no está alcanzado por la ley porque tienen que ser propiedades que estén más de 120 días en el año, por ejemplo, uno de los requisitos, que estén más de 120 días en el año ofertadas. Entonces ahí entran dentro de los requisitos de la ley, pero estas otras propiedades que estamos hablando no. Entonces que no hay una afectación a esa cultura habitual que hay en los balnearios uruguayos. Pero sí se está tratando de corregir una situación que es, hay inversiones grandes donde de alguna forma se hacen edificios que están directamente ya vinculados con ese mismo sistema, digamos, de comercialización, que tienen menos requisitos de todo tipo, de todo punto de vista que los hoteles, por ejemplo. También tienen menos exigencias tributarias y demás. Entonces ahí se genera una competencia desleal y no están alcanzadas por el derecho comercial, porque son supuestamente viviendas. Entonces eso es lo que de alguna manera se intenta corregir y además también evitar algunas situaciones de inseguridad que se han dado en ese sentido. Con estafas, por ejemplo. En estafas, por ejemplo, hay un detalle, todos los hoteles, por ejemplo, enviamos todas las noches lo que se llama la población flotante, es la información de todos los huéspedes que están alojados en el hotel a la policía. Bueno, eso va a ser exigible también para todas estas propiedades a partir de que la ley esté funcionando 100%, ¿no? Claro, sí. Y respecto a lo digital, la influencia extraordinaria de las redes, que vienen muy bien muchas veces, porque de pronto, no sé, el hijo de John Lennon dice que se enamoró del y eso tiene un impacto que Sin ninguna duda. campaña publicitaria podría tener, ¿no? Exacto. Después está la otra, que viene alguien y dice, che, es un disparate lo que pago por estar aquí un par de días en Uruguay. Es un equilibrio permanente, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, ese tema de los precios este es un tema largo. Yo te diría, nosotros, Uruguay recibió en 2025 esa cantidad de turistas que decíamos, que es una cantidad similar a la que se recibió en los mejores momentos. La estadía promedio es una estadía promedio parecida a la de los mejores momentos. Sin embargo, en términos reales, las divisas son 25% menos. ¿Cuál es la explicación de eso? Es que hacer turismo en Uruguay en términos reales hoy es 25% más barato que en 2017. Y eso es porque los operadores turísticos, porque el país no es más barato. Eso es porque los operadores turísticos han de alguna manera ajustado su oferta para que sea posible esa ecuación de valor que decíamos antes, de experiencias de calidad con precios, digamos, razonables. Yo creo que en ese sentido el sector ha hecho un esfuerzo muy grande siempre porque lo tenés que hacer, porque el precio no lo pone el operador, lo pone el mercado. Y en ese sentido sigue siendo competitivo, la demanda sigue firme. Tenemos esos problemas de competitividad, esas situaciones internas que ojalá que podamos ir avanzando con las autoridades para ir corrigiéndolas, para asegurar en el mediano plazo la viabilidad de las empresas y los empleos que están asociados al sector, que como veíamos son muchos, ¿no? Un oyente pregunta acá, claro, porque también se está en competencia con destinos regionales, con destinos relativamente cercanos. Está ese asunto que viene de mucho tiempo atrás de la conectividad, que algo se ha avanzado también ahí, ¿no? Algo se ha avanzado, sí, algo se ha avanzado. Se ha hecho un trabajo importante en ese sentido y se han logrado algunas cosas, sobre todo con Brasil, viene mejorando la conectividad. Que eso es nosotros tenemos un aspecto coyuntural positivo, que es la situación de Argentina, que de alguna manera se va acomodando. Y por otro lado, estructuralmente de largo plazo, nosotros creemos que tenemos una gran oportunidad en Brasil. Brasil es un destino, es un país que está también como Argentina, es un limítrofe con Uruguay, tiene muchos millones de personas, de San Pablo para abajo son 57 millones de personas, sin embargo vienen 500.000 turistas brasileños y 2.400.000 turistas argentinos. Ahí está el principal objetivo hoy por hoy, ¿no? Entendemos que sí, ahí entendemos que puede estar, que se puede mover la aguja, porque además
hay demanda de servicios turísticos de parte de los brasileños en épocas del año diferentes. Ellos muchos prefieren venir en verano, en invierno, perdón. Claro, sí. Entonces, el tema del enoturismo que también les encanta, por ejemplo. Si hay oferta de entretenimiento, de cultural, de servicios gastronómicos y demás en otra época del año que no sea verano, podemos conseguir que los brasileños vengan en esas épocas del año. Tenemos que también darles la conectividad adecuada porque es necesario. Pero yo creo que por ahí estamos bastante alineados, como decías tú también, con el Ministerio de Turismo. Creemos que de largo plazo estructuralmente esa posibilidad de crecimiento del país por turismo viene por ahí. Notable. Fernando Tapia, presidente de Camtur, muchas gracias como siempre. Un placer. Gracias.